Hola, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy, para dar arranque a esta temática de materna infancia, vamos a ver algunos de los cuidados del periodo prenatal. Esto es una introducción con un poquitito de repaso de biología en relación a la genitalidad femenina. ¿Cuáles van a ser los cuidados que vamos a brindarle a esta paciente? Y van a depender de qué tanto conozcamos la situación de la misma. Así que vamos a hacer un poquitito de repaso en relación a lo que es el aparato reproductor femenino. Dentro de esto vamos a notar que los órganos principales o esenciales son los ovarios y que en la pubertad las niñas van a tener alrededor de 400.000 folículos, ¿sí? A lo largo de la vida reproductiva, entre 300 y 350 folículos se van a convertir en folículos maduros, folículos de Graf, y van a liberar un óvulo maduro. Este folículo secundario va a crecer y se acerca a la superficie del ovario hasta provocar su rotura y la liberación del óvulo. El folículo roto recibe el nombre de cuerpo lúteo. Una función del ovario, además de la ovogenia, es la producción y secreción de dos hormonas que son sumamente importantes en este periodo. Una de ellas es el estrógeno y la otra la progesterona. Cuando se produce esta síntesis hormonal, se va a poner en marcha el comienzo de la pubertad con los folículos de Graf que mencionábamos anteriormente. Este estrógeno es la hormona que va a dirigir todo el desarrollo de las características sexuales secundarias y el desarrollo del endometrio, ¿sí? Y la progesterona se va a sintetizar unos 11 o 12 días después de la ovulación, va a estimular la vascularización del endometrio. La disminución de la concentración de esta hormona va a generar el desprendimiento del endometrio, es decir, la menstruación. Entonces, cuando esta se encuentra elevada, va a retener este endometrio y va a formar este nido, esta cuna que va a ser necesario para este embrión. En cambio, cuando desciende esta progesterona, es cuando se produce este sangrado, esta menstruación, que impide justamente eh, la implantación del óvulo fecundado, que en este caso justamente no se dio, por eso es que desciende la progesterona. ¿Qué conductos reproductivos importantes encontramos? Vamos a tener las trompas de falopio, vamos a tener un útero y una vagina. Las trompas vienen, por supuesto, en pares, ¿sí? Una que se va a dirigir a cada una de los ovarios. Estas trompas van a transportar este óvulo desde el ovario hasta el útero y la fecundación se va a producir en el tercio distal de la trompa, es decir, más próxima al ovario, ¿sí? Dividimos a la trompa de falopio en tres partes y el más distal en relación al útero, es decir, más cercano al ovario, vamos a notar que ahí se produce esta fecundación. El útero se va a dividir en dos porciones, la porción superior se llama cuerpo del útero y la parte inferior se va a llamar cuello uterino o cuello del útero. En el caso de la vagina va a ser un tubo de 10 centímetros que va a conectar justamente este cuello del útero con el orificio proximal de la vagina, que es el que tenemos a la vista. ¿Cuál es el ciclo menstrual habitual, ¿sí? En una persona estándar? Va a ser de duración variable, pero aproximadamente va a durar entre 28 y 30 días. Cada ciclo se va a dividir en tres fases. La fase de menstruación, que es la que mencionamos anteriormente con el desprendimiento de esta capa del endometrio. La fase proliferaria y la fase secretora. En la menstruación, como decíamos, se inicia la hemorragia. En la fase proliferaria vamos a notar que comienza alrededor del tercer día y se comienza a secretar esta hormona folículo estimulante que
va a notar también que se sintetiza este estrógeno que mencionamos anteriormente. Y por último, la tercera fase, que es la fase secretora, que es con el inicio de la ovulación, ¿sí? Y la concentración de este hormona folículo estimulante que van a disminuir. El cuerpo lúteo va a fabricar la progesterona hasta el día 25 o 26. Estos ciclos se van a repetir, ¿sí? Continuamente, suelen ser regulares, aunque depende de la persona, podemos tener ciclos irregulares y en esos casos es conveniente estar alerta, sobre todo si se intenta evitar justamente un embarazo. Entonces, posterior a la culminación de esta fase, esta vuelve a comenzar, salvo que se produzca la fecundación. En ese momento, esta fase se altera, ¿sí? Porque este es el ciclo solamente menstrual. Bien, como podíamos ver o como les mencionaba, esta es una gráfica de estas tres fases del ciclo menstrual. Vamos a encontrar la menstruación, ¿sí? En el día del 1 al 5, en algunos casos se prolonga hasta el día 7, ¿sí? Después vamos a tener los días de ovulación y al finalizar, ¿sí? Vamos a encontrar esta fase lútea, que es donde se termina de definir justamente si volvemos a tener un ciclo menstrual o tenemos un embarazo. Como pueden visualizar, arriba en los dibujos van a encontrar ustedes cómo se va desarrollando este óvulo, que en realidad el tiempo en el que se lo denomina óvulo es ficticio, ya vamos a ir viendo poco a poco por qué, hasta que se rompe y entra en esta fase lútea. ¿Cuáles son los factores de riesgo habituales? Primeramente, vamos a realizar una distinción de tres tipos de riesgo reproductivo. Uno de ellos es el preconcepcional, ¿sí? Antes de la concepción, el riesgo obstétrico y el riesgo perinatal. Dentro de lo que es el riesgo reproductivo preconcepcional, como lo dice la palabra, se aplica a mujeres en edad reproductiva entre los 15 y los 49 años, no gestantes, que de acuerdo con justamente las condiciones y factores de riesgo que ellas poseen, tienen un incremento de la posibilidad de sufrir algún daño a la salud o al futuro embrión o feto. Dentro de los riesgos los vamos a volver a clasificar como riesgos biológicos, socioambientales y obstétricos. Los riesgos biológicos es ser menor de 18 años, tener una desnutrición materna o una talla inferior al 1,50 m. Dentro de los riesgos, perdón, ahí hay un error, es metro, no centímetro, es 1,50 m. Los riesgos obstétricos pueden ser abortos a repetición, multiparidad, que quiere decir muchos partos previos, ¿no? Periodos intergenésicos cortos, quiere decir que hubo poco lapso entre un embarazo y otro. Defunciones neonatales, defunciones fetales, es decir, dentro del útero, bajo peso al nacer, RH sensibilizado, que eso lo vamos a recordar más adelante, pero era con el factor RH negativo y un bebé positivo, ¿sí? Cesáreas anteriores menor en tiempo a los 2 años de distancia con este nuevo embarazo, ¿no? Y dentro de los riesgos socioambientales vamos a notar un bajo nivel de escolaridad, una madre soltera, es decir, que no tiene compañía, ¿sí? No por casamiento, sino por encontrarse sola transcurriendo este embarazo, relaciones sexuales inestables o hábitos tóxicos como es el tabaquismo, alcohol o algún tipo de adicción. ¿Cuál va a ser la valoración de enfermería? Acá viene el quid de la cuestión. Esto poco a poco es lo que vamos a ir trabajando y seguramente en el encuentro sincrónico lo vamos a continuar trabajando. Enfermería va a ocupar un lugar
sumamente importante y privilegiado que les va a permitir justamente detectar cuál es el riesgo de esta población fértil de la que estábamos hablando y poner en práctica medidas para actuar en forma rápida y eficaz. Ese es justamente parte del trabajo que enfermería tiene en este periodo prenatal. Bueno, espero que de a poco se vayan introduciendo en el tema, lo vamos a ir haciendo así cortito, así vamos dándonos tiempos para repasar, vayan leyendo el apunte de cátedra, es decir, la unidad bibliográfica, antes del encuentro y vamos a trabajar sobre justamente estas acciones de enfermería con la detección de los riesgos en el periodo prenatal. Nos estamos encontrando en la próxima clase.